9 de la mañana, 7 minutos. Hace muy pocos días, diría horas atrás, dos temas concentraron nuestra atención en el plano internacional, con consecuencias importantes. Los dos, el primero de ellos cuando dábamos la noticia de la decisión del presidente Trump de trasladar su embajada, la de los Estados Unidos, a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital del Estado de Israel, lo que generó todas las declaraciones que escuchamos y la convocatoria del movimiento islamista Hamás a una nueva intifada, pero las condenas por parte de la Unión Europea ahora hacia toda la violencia que se registra contra Israel y sus ciudadanos, los ataques que ha habido, como por ejemplo en Jerusalén de un palestino acuchillando a un guardia, o Israel destruyendo un túnel utilizado por el grupo terrorista. Toda esta convulsión que se generó en las últimas horas, vamos a tratar de desmenuzarla y entenderla un poco más con el analista internacional Álvaro Padrón. Primero que nada, bienvenido. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Bueno, y el otro tema fue mucho más cercano, que normalmente genera muchos todos, pero que los uruguayos muchas veces, por no terminar de entender la realidad política argentina, por un lado, pero también todas las cuestiones judiciales que rodean, en este caso, a la expresidenta Cristina Fernández, no valoramos o no entendemos exactamente lo que está sucediendo, particularmente con la figura de la presidenta. Pero comencemos sin ningún tipo de dudas por lo que fue, y esta sería la primera pregunta, Álvaro, una sorpresa lo que realizó Trump, porque lo había prometido en campaña política. Él dice que era promesa de campaña. Sí, él prometió muchas cosas, ¿no? Y la verdad que Trump nos ha traído ya muchas noticias y desde su asunción hemos estado aquí compartiendo justamente, ¿no?, lo que ha sido su gobierno, el cumplimiento de promesas y nos tiene acostumbrado bastante a las sorpresas, aunque las haya anunciado, porque en realidad las cosas que anunció y prometió son tan difíciles de cumplir y tan espectaculares que cuando ocurren o cuando las intenta cumplir, se transforman en noticia. Yo diría que en este caso nos conviene, por un lado, ver qué consecuencias tuvo y va a tener esta decisión y por qué lo hizo, que me parece son dos cosas claves. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, yo creo que pocas, porque en realidad no estamos frente a un tema nuevo, ¿verdad? Lo principal, lo más preocupante es que va a generar violencia, ya van 4 muertos. Él vuelve a activar una cosa que estaba bajo cierto control y hay que entender un poquito, porque uno dice, ¿es tan importante que un país cambie una sede de su embajada en cualquier parte del mundo? Y en realidad la respuesta es que no. Y no, en cualquier parte del mundo sería relativo. En este caso no. Exacto, entonces lo que hay que entender es qué significa hoy Jerusalén. Entonces, empecemos por eso, ¿no? Jerusalén está en disputa desde su creación, es decir, estamos frente a una capital, a una ciudad que, para decirlo fácil, ni más ni menos que es el principal lugar sagrado de 3 grandes corrientes religiosas: los cristianos, los judíos y los musulmanes. Miren qué paquete. O sea, estos 3 grandes grupos de la humanidad sienten a Israel como su lugar clave. ¿Por qué? Porque allí están los principales lugares sagrados: el Santo Sepulcro, el Muro de los Lamentos y la Explanada de las Mezquitas. Es decir, es un combo. Si uno no mira eso, no entiende nada de por qué una embajada, cambiarla a ese lugar resulta tan importante. Israel es reconocido como Estado en 1948. Y aquí voy a decir una cosa clave, porque esto se dio vuelta. En 1948, ¿quién reconoce a Israel como Estado? Las Naciones Unidas. Es decir, en ese momento Israel tiene a la ONU como aliado. Y en contra de esa posición, resistiendo esa posición, Egipto, Irak, Siria y Líbano, que generan una guerra. Y esa guerra, para sorpresa de casi todo el mundo, la gana Israel. No solo gana la guerra, sino que duplica su territorio. Esto en el 48 no lo esperaba nadie. Pero ¿qué hace la ONU en el 48 cuando le reconoce el Estado a Israel? Decide que Jerusalén queda bajo su administración, la administración de la ONU. Entonces, la ciudad como tal nunca fue parte de Israel. La ONU dice, esto no se arregla tan fácil, queda bajo nuestra administración. Israel gana la guerra y ocupa la parte occidental de Jerusalén, sin el apoyo de la ONU. Entonces ahí empieza el problema, ya con la ONU que había estado del lado de Israel, reconociéndolo como Estado. Luego, en el 67,
Israel gana la segunda guerra, que es la guerra de los 6 días, y ocupa el este también. Y finalmente en el 80 hace la anexión definitiva de Jerusalén. Y ahí aparece el término que hasta el día de hoy usamos, que lo decreta la ONU, que es territorio ocupado. Territorios ocupados. Desde ese momento ya la ONU dice esto no lo reconocemos, lo consideramos un territorio ocupado. Entonces, ¿qué hace la ONU? Y esta es la cuestión clave para entender el conflicto actual. Decide que todos los países retiren sus embajadas de Jerusalén y las trasladen a Tel Aviv. Y lo hacen todos, incluyendo Estados Unidos. Entonces, desde el 80 no hay ninguna embajada en Jerusalén acompañando la decisión de la ONU que integran los países, diciendo nosotros vamos a dejar este conflicto en manos de la ONU para resolverlo. Y desde ese momento, y recordaremos a Mafalda, que siempre ha ubicado esto de los palestinos y los israelíes como en eso fantástico que tiene Quino de mostrar esas contradicciones en el mundo y esas cosas que nunca se resuelven. Y lo digo porque en realidad hasta el día de hoy el asunto de Jerusalén es tratado como un caso casi sin posibilidad de solución. Tiene miles de horas de diplomáticos, hay incluso estudios de diplomáticos que demuestran que este es un caso casi paradigmático en la diplomacia internacional, como si no tuviera salida. Entonces, en ese marco es que una decisión de este estilo de Trump genera tanto ruido. Es decir, él lo que está rompiendo es un consenso internacional de todos los países del mundo, menos Israel, incluyendo Estados Unidos, de no meter ninguna embajada en Jerusalén para evitar la imagen de que se está desatendiendo una decisión de la ONU de no jerarquizar a Jerusalén como una capital definida. Es más, la solución que plantea la ONU siempre es que sea una capital compartida por los palestinos y por los israelíes. Con esta decisión no es que cambie nada. De hecho, mi posición es que no cambió nada, porque no va a ser resuelto esto por esa decisión unilateral de Estados Unidos. Pero sin embargo rompe un acuerdo histórico de que ningún país de las Naciones Unidas ubique allí una embajada y se desande ese camino que hace tantos años utilizó la ONU como una señal de protesta y de no reconocimiento. A la vez, Álvaro, esto alimenta un clima que no es el propicio. En absoluto. Bueno, de hecho, en el marco de las conversaciones, del diálogo de paz, ¿no? No ayuda para nada. Pero no solo no ayuda a la solución. Voy a decir algo que nunca van a reconocer los israelíes. No ayuda a Israel. ¿Por qué? Porque la deja sola. Nunca hasta ahora fue tan claro el aislamiento de Israel y de Estados Unidos. Fíjese en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue lo que se convocó inmediatamente. Claro, como Estados Unidos tiene derecho a veto, hay que entender, el Consejo de Seguridad funciona con 5 países miembros permanentes, que son China, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. O casualidad, son los 5 países que ganaron la guerra. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el Consejo de Seguridad se compone por 5 miembros permanentes que al ganar la guerra, de alguna manera, fíjese, no está Alemania. Entonces, ¿qué hacen? Garantizan que el Consejo de Seguridad siempre esté definido por esos 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto. Y 10 más, los nombro, Egipto, Japón, Etiopía, Italia, Bolivia, Kazajistán, Senegal, Ucrania, Suecia y Uruguay. Esos 10 países que son miembros no permanentes, con los otros 5 integran el Consejo de Seguridad que acaba de sesionar para tomar una decisión con respecto a esto. No tomó ninguna decisión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como miembro permanente, tiene derecho a veto y lo vetó. Sin embargo, es de las primeras veces que queda un país tan aislado. O sea, 14-1. Esto le hace mucho mal a Estados Unidos, obviamente, que le importa poco, ahora voy a hablar sobre eso, pero fundamentalmente le hace mal a Israel. Porque en vez de apoyarlo a la isla, ¿vieron eso de no me abraces, amiguito, que quédate tranquilo, que no preciso tu apoyo? Tus abrazos me sofocan. Un poco es eso. Termina siendo algo que, por supuesto que sale a decir Israel, que bueno, gracias, tiene razón. Después vamos a hablar también del caso uruguayo con la embajadora, pero digamos, en sí no contribuye ni a la solución del conflicto, como recién se decía, ni tampoco a Israel como tal. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que integramos como país, cuidado con
se le da poca importancia a eso, ¿no? Dicho sea de paso, estamos a punto de terminar los 2 años, ahora en diciembre. Sin embargo, nos ha puesto en un lugar estratégico. Fíjese que Uruguay firmó junto con 5 países la convocatoria a esa reunión y esta es la razón por la cual luego está la declaración, digamos, de la embajadora. Es porque somos protagonistas. Sí, sí. O sea, si no, nadie se entera de una posición de Uruguay. Estamos sentados en el lugar más importante del planeta. Dicho de una manera simple, en el gobierno del planeta. La ONU y su Consejo de Seguridad son el gobierno del planeta. Alguien puede decir, bueno, influye poco, al final casi todo lo que ahí se aprueba luego es muy difícil de aplicar. Bueno, pero ahí estamos. Y las consecuencias significan, para el lado negativo, este tipo de presión. Porque, a ver, que un embajador haga eso no es casualidad. Claro. Es claramente una señal de presión. Pero al mismo tiempo... No lo hace por motu propio, además. En absoluto. Crea que, por indicación de su gobierno, su gobierno dice... Y no cualquier gobierno. Un gobierno que tiene un sistema de inteligencia muy poderoso, una capacidad... Casi todo lo que hace tiene que ver con su influencia internacional. Es un país muy chico, no tiene peso económico, pero tiene mucho peso político, tiene mucho lobby internacional por lo que significa la comunidad judía en el mundo, y esto es un estilo que tienen de apretar el botón y que el embajador o la embajadora en cada país reaccione, sobre todo en países, entre otras cosas, que están sentados en el Consejo de Seguridad. Entonces, resultado final, ningún cambio. Aumento de la violencia, 4 muertos, esto sí es preocupante, y esto es lo que hay que desatar rápidamente, es lo que va a hacer el secretario general de la ONU y el propio Consejo, tratar de parar la violencia. Es lo que está haciendo el Papa, es lo que no le conviene tampoco a Israel, no quiere ser Israel noticia por esto, y en definitiva no va a cambiar el estatus de Jerusalén, salvo, a pesar de que vaya a estar allí, cosa que va a pasar. Este cambio va a llevar años. Años, sí, sí. Años. No es que se mudaron el fin de semana, juntaron las cosas y se mudaron. Entonces, es un gesto y a eso me lleva al tema de Trump. Pero por eso iba a hace? decir, ¿por qué lo hace Trump? O podría cambiar la pregunta, que es más o menos la misma, diciendo, ¿y esto a los norteamericanos? Porque en definitiva es una decisión de su presidente. ¿A los norteamericanos de qué le va? Nada. Nada, y traigo a colación un comentario que hiciste, Humberto, la última vez que estuvimos acá fue por el tema de Barcelona. Y vos decías, bueno, vas a volver pronto porque en ese día se había entregado el que fue su jefe de campaña, el jefe de campaña de Trump, por el caso de Rusia. Sí, la trama rusa. La trama rusa, o sea, la intervención de Rusia en la elección de Estados Unidos. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Dicen que estas últimas situaciones lo han dejado al borde del juicio político a Trump. Sí, en realidad, al interior de Estados Unidos es el único tema relevante que pone en riesgo el gobierno de Trump. ¿Qué necesita Trump? Cortinas de humo todo el tiempo y no le alcanza una sola. Tiene una fantástica que nos pone a todos en vilo, que es los líos con Corea del Norte. Sí, claro. esa dupla es impresentable y se retroalimenta. Claro. Y en este caso... Es verdad, es la promesa de campaña que nadie tomó muy en serio, ¿no? Era parte de esos mensajes que él pasaba para un público muy influyente en Estados Unidos, que es la comunidad judía. Pero bueno, todos dijeron, quedará ahí. Ahora lo cumple en este momento. Lo podría haber cumplido hace también un año, ¿eh? Y lo postergó porque todos los presidentes norteamericanos tienen una decisión del Congreso norteamericano de hacer esto. Pero la viven postergando porque saben que no sirve para nada. Sin embargo, en este momento les sirvió para correr el eje otra vez. Otra vez. Seguro. Y yo creo que la razón siempre va a ser esa. Porque hay que entender además que a un gobierno norteamericano como el de Trump le importa poco la política exterior. Alguien va a decir, está diciendo Álvaro un disparate. Le importa poco, lo digo con claridad, tan poco le importa que está desarmando el Departamento de Estado. El Departamento de Estado es como la Cancillería en cualquier país multiplicado por 10. Es el segundo cargo más importante en Estados Unidos. Para que tengamos claro, ¿quién era la secretaria de Estado en la época de Obama? Hillary Clinton, la siguiente candidata a presidenta. Es decir, es un peso pesado. Sin embargo, hoy en Estados Unidos está casi desarmado. La política exterior norteamericana es una deriva extraña que nadie termina de comprender. Los propios embajadores históricos de Estados Unidos no saben cómo pararse en el mundo. Y este tipo de decisiones de Trump no tiene ninguna contención institucional. Es algo que él elige hacer según el momento que le conviene más para correr el eje de debate al interior de Estados Unidos, que como buen nacionalista es lo único que le importa. Entonces, en este momento lo que tiene es un gran lío para evitar
que se active un mecanismo complicadísimo de Estados Unidos, que es el juicio político. Entonces, ¿qué hace? Elige cada tanto un tema que lo coloque a Estados Unidos en el mundo y corra ese eje. Digamos, no es que haya ningún norteamericano hoy demasiado preocupado por esto, ¿no? Pero el eje se corre, sí, pero entonces... para lo que es el país, en realidad, entrar en un tema de juicio político sería... Eso sí. Eso sería un tema, y estamos en varios países con este tipo de situación, ¿no? Tenemos a Brasil, que sigue navegando en esta cuestión rara. Está Alemania en una situación muy compleja, no logra armar gobierno. Entonces, es como una situación ya que nos vamos acostumbrando en el mundo, ¿no? Dificultades de gobernabilidad. Y Trump las tiene, pero no por este tipo de decisiones de política internacional, sino básicamente porque está cuestionada, digamos, la intervención, miren de quiénes, ¿no? Se acaba de cumplir 100 años de la Revolución Rusa, el gran enemigo de Estados Unidos, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, y sin embargo aparecen sistemáticamente vínculos entre la intervención de Rusia en las elecciones y el gobierno de Trump, que lo va a acompañar todo su gobierno. La única razón por la cual puede finalmente Trump no terminar de ser presidente. Y él aspira no solo a terminar, sino a ser reelecto. Sí, buscar la reelección. Entonces, él siempre va a poner el foco en aquello que le evite tener que dar esa discusión de fondo con respecto a la intervención rusa, y esto volvió a servirle como excusa para correr el eje. Por supuesto, le complica al resto del mundo, ¿no? Le complica a Israel, repito, y me asocio ya a la respuesta sobre lo de Argentina. Son este tipo de episodios en donde en realidad se corre el foco. Se corre el foco. Entonces, aquí no estamos frente a la solución del famoso drama de cómo se resuelve la situación de Jerusalén, sino todo lo contrario. Y en Argentina es igual. Lo que acaba de pasar es que los dos focos por los cuales se cuestiona a Cristina Fernández no van a ser los de fondo. La cuestión de fondo sería la discusión y la investigación sobre la corrupción. En realidad, tanto el tema del dólar paralelo y el del acuerdo con Irán la dejan bastante blindada. Una, porque es una política pública del conjunto del gobierno, muy difícil de judicializar. Claro. Y la segunda, porque terminó siendo una resolución del Congreso, es decir, una ley. El acuerdo con Irán es una ley del Congreso. Entonces, en todo caso, hay un apoyo parlamentario, claro, que tendrían que ir todos presos. Todos presos. Entonces, en ambos casos, esta cuestión de Bonadío, el juez, ¿no?, termina siendo muy poco eficaz. Y si a eso se le suma que ella ahora tiene los fueros parlamentarios, por ser senadora, aparece otro elemento político relevante, que es que ahora se va a agrupar todo el peronismo, que está muy dividido, porque ningún peronista en el Parlamento va a habilitar. Lo único que puede pasar para que la juzguen, claro, es que el Parlamento no va a suceder eso, le quite los fueros. Yo creo que no, porque es tan débil, o sea, son tan genéricas estas dos denuncias, estos dos juicios, que van a blindarla con los votos del peronismo en el Parlamento. Una figura... es difícil de imaginarlo desde este lugar por la concepción de justicia que tenemos en Uruguay, pero una figura del juez Bonadío muy cuestionada en ese momento. O sea, como que es la politización de la justicia. Queda como una vedette, o sea, es demasiado exagerada la forma, el protagonismo. Entonces, eso debilita el debate y sobre todo la legitimidad, y habilita otra cosa que es muy importante en Argentina, que es transformarse en víctima. O sea, si ustedes ven el relato, particularmente de Cristina Fernández, es permanentemente el de estar hostigada, el de que es una persecución política. Algo de eso hay. Algo de eso hay, está muy claro. Y en particular este juez ayuda a eso, primero porque eligió dos causas que no la ponen a ella como la principal responsable, solamente. Y de alguna manera corre el eje de otras que son mucho más potentes, que sí están funcionando en Brasil, por ejemplo, o en otras partes de América Latina, y eso hace que quede muy confusa la situación. Yo creo que esto termina haciendo que al final no se le quiten los fueros y que por lo tanto quede en una situación sin resolución y fundamentalmente sin un impacto político, y Cristina Fernández la vamos a ver insistiendo en que es víctima de una persecución, y haciendo política desde el lugar que más le conviene. ¿Sabés lo que uno ve también en este tipo de casos, Álvaro? Que lo focalizamos y lo centralizamos, porque es lógico, en la figura de la expresidenta. Pero, como el expediente es muy grande, caen otras figuras que sí no tienen fueros parlamentarios y que sí terminan en prisión,
y que son después los que por diferentes motivos, particularmente en la República Argentina, o aparecen con el rótulo de arrepentidos, o porque llevaron adelante determinado tipo de negociaciones que no conocemos y deciden romper pactos de silencio, entreveran tremendamente la cancha. Alguien ha dicho por allí, en más de una editorial, en la República Argentina, que por supuesto se sabe que nadie va a votar el desafuero entre los peronistas de la expresidenta, pero que habría que saber cuál va a ser el futuro de aquellos que sí vimos fueron detenidos y con prisión por esta misma causa. Ella se salva por sus fueros, pero los otros no. Y entonces allí es donde entre tejes y manejes pueden aparecer declaraciones de arrepentidos, cosas que no deberían decirse, porque todo esto se ata a la famosa causa del fiscal Nisman, que también estaba bastante manchada por, digamos, sospechas de corrupción dentro de la propia fiscalía de Nisman. Es decir, todos aparecen, y por eso me parece notable el paralelismo que haces un poco con la situación de Brasil. Cuando querés acordar, todos aparecen manchados por el mismo color de mancha que es la corrupción. Sí, es un drama. En el caso de Brasil funciona un sistema que se llama delación premiada, que es un mecanismo por el cual se le premia al que confiesa y se le bajan las penas y se le bajan las multas. Claro. Incluso me estaban comentando que se ha formado como una especie de negocio entre abogados, porque termina siendo muchísimo dinero el que está en juego. Entonces, la corrupción es un tema dramático que está afectando mucho al sistema político. Quiero terminar atando esto a Uruguay, porque en ambos casos hay hay lazos. Porque si no la gente dice, bueno, pero a ver, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Uruguay? ¿Qué tiene que ver Trump? ¿Qué tiene que ver Cristina Fernández? Hay un vínculo. Con el caso de Trump está muy claro, porque acabamos de decir que apareció la embajadora de Israel cuestionando la posición de Uruguay. Fue muy desafortunada, tanto en la forma como en el contenido. Cuestionó el pronunciamiento de la Cancillería. Sí, en el lo que es Uruguay es además parte de la historia de Uruguay, no es un tema de un gobierno. Todos los gobiernos que han pasado por Uruguay, blancos, colorados, frente amplistas, han tenido la misma posición, que es respaldar a la posición de Naciones Unidas. Más ahora que integramos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero fue desafortunada en contenido y en forma, porque en contenido, primero, hace como una broma, ¿no? Como diciendo, imagínense que yo dijera que la capital de Uruguay es Salto. O sea, entendamos, ¿no? Eso es como tratarnos de ignorantes, porque en realidad ella sabe, y todo el mundo sabe, que Jerusalén está en disputa. Montevideo no está en disputa, entonces no la discute ningún otro país. Entonces fue una verdadera tontería. Si a eso se le suma que lo hizo por Twitter, en forma, es peor. Entonces, o está muy mal asesorada o no le hace caso a quien la asesora. Y no estoy diciendo que esto no tenga una línea conductora, lo decíamos desde su país. Está claro que le dijeron, que como se lo dijeron a los embajadores de los 15 países que integran el Consejo de Seguridad, actúa, pero la forma de actuar. ¿Y esto por qué lo llevo al caso que hablábamos de Argentina? Porque, a ver, hacer política por Twitter no parece ser la mejor forma, ¿no? ¿Qué es lo que le dice la Cancillería? Recurra a los mecanismos oficiales. Claro. ¿Y qué digo con esto? ¿Por qué lo asocio con Argentina y con Brasil? Cuidado con el desprestigio de la política. Porque ¿a dónde vamos si no? Y vuelvo a Trump. ¿Qué queremos todos? ¿Tener presidentes de ese estilo? Populistas que vienen del palo empresarial diciendo: yo no soy político, voy a hacer las cosas de otra manera. Entonces, cuidado con el desprestigio de la política. Y yo no soy político, pero tengo claro que los ciudadanos necesitamos tener reglas claras, gente que sea votada, que se comprometa con proyectos políticos, que lo haga colectivamente. Entonces, hay un hilo conductor en los tres casos en donde el desgaste, esto que tú decías, ¿no? Esa imagen de que todo termina en la misma bolsa y que todos son iguales. Y recordemos el caso de Argentina, ¿no? Que se vayan todos. Termina siendo ese paquete. Cuidado con eso, porque el resultado nunca es bueno. Muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un placer tenerte una vez más aquí en Arriba Gente. Gracias a ustedes. Álvaro Padrón, analista internacional, con dos temas centrales hoy, como lo hemos comentado, tratando de, obviamente, como hace siempre Álvaro, ¿no? Traerlo a nuestra realidad y también ver de la manera en que estos hechos nos afectan en lo diario, en lo cotidiano en nuestro país. En este próximo